Mi nombre es Sara Alvarado, soy la mamá de Jason López Sierra, el niño que murió en la clínica La Milagrosa. La salud en Colombia es un derecho primordial e inherente al ser humano. Así lo indica el artículo 49 de la Constitución Política, que declara que todas las personas deben acceder al servicio de promoción, protección, promoción y reputación de la salud. Sin embargo, durante los últimos años se han presentado casos de empresas prestadoras de salud que se han negado a brindar el servicio a pacientes que requieren de atención médica inmediata. Esto es el paseo de la muerte. Este término, aunque suene extraño, es bastante común en el país, puesto que alude a la negligencia u omisión médica que sigue cobrando vidas a nivel nacional. En el gobierno de 2016 existieron promesas para hacer cumplir las leyes. El diario El Colombiano titulaba un artículo de prensa con el rótulo "En 2017 no debería existir el paseo de la muerte", y donde afirmaba que el presidente de ese año, Juan Manuel Santos, sostenía que no habrá más paseo de la muerte, no habrá excusas para interrumpir los tratamientos de los pacientes, se acabarán los abusos con los precios de los medicamentos. Infortunadamente, para cientos de familias colombianas, las cifras demuestran que eso no se cumplió. Durante el 2018, la Superintendencia de Salud indicó que se presentaron más de 89 denuncias de víctimas que han cobrado el paseo de la muerte. Esto sin mencionar aquellos casos que no hacen las denuncias pertinentes para no entrar en conflicto con la justicia colombiana. Pero la situación no es solo de cifras. Existen casos como el de Ginaris Pérez, una mujer que en el 2015 tan solo tenía 18 años y ya enfrentaba su primer parto. Tuvo que recurrir a 3 centros médicos y en ninguno de los 3 se le prestó la atención pertinente. El resultado fue el fallecimiento de su bebé en medio de sus piernas. Otro fue el de Ciro Martínez, un líder comunal que en el 2020 fue víctima del paseo de la muerte. El hombre asistió más de 3 veces a la clínica Mar Caribe presentando un fuerte dolor estomacal. Lo único que le recetaron fueron algunos medicamentos pese al dolor que padecía. Es así como las instituciones de la red hospitalaria, tanto pública como privada, teniendo la capacidad instalada y sin justa causa, niegan a la persona en situación de riesgo el acceso a la atención de urgencias, argumentando falta de uno o algunos de los requisitos que supuestamente le habilita para acceder al servicio. En el 2012, una familia tuvo que presenciar cómo su padre agonizaba durante 3 horas en una ambulancia. La víctima, identificada como Gerardo Pinto, era un operario de Global TV en Santa Marta. En un primer momento sufrió de un fuerte mareo y tuvo que hacer 7 viajes entre las 5 clínicas de la ciudad en las cuales no fue admitido. En ese momento estaba firmando un recibo cuando a él le dio un mareo. Gerardo es trasladado a la clínica Mar Caribe, en donde no fue admitido. El segundo recorrido fue a la Policlínica La Castellana, Para que le prestara los primeros auxilios, en la cual fueron negados. El tercer traslado se hizo a las 7:15 p.m. Se llevó a la clínica La Milagrosa en primera instancia. Lo atendieron como 10 minutos, después dijeron que no había una UCI disponible. Pasada las 7:40 de la noche, se efectuó el cuarto traslado hacia la clínica cardiovascular. De allá, la misma cuestión, que no había UCI disponible. Volvió otra vez en segunda instancia a la clínica Mar Caribe. Fue negado otra vez, ni siquiera se bajó de la ambulancia. Nuevamente, a las 8:30, fue remitido al hospital Troconis. Este ya sería su quinto recorrido. En la rodilla a la doctora, a la dama rosada del hospital. Ese día iban siendo las 9 de la noche. Y ya yo veía que él estaba mal. Sexto traslado, Clínica del Prado. A la clínica del Prado no prestó tampoco los servicios, ni llevándole 2 millones de pesos en efectivo. El último viaje fue nuevamente a La Castellana, en donde Pinto falleció. Los entrega muertos y ya
listo, que nos lo lleváramos para la casa. Por esto decidimos contactarnos con sus familiares y su hijo, quien también lleva como nombre Gerardo. Por cuestiones legales, sus denuncias no serán ante las cámaras. La verdad que me queda difícil decir que sí puedo, porque, como te digo, el proceso ha sido bastante largo. Y ahora mismo están unas negociaciones que en cualquier error se puede caer todo lo que hemos avanzado en tantos años. Entonces por eso queremos ser prudentes. Tú disculpas si yo no se puede hacer en esa fecha, porque la verdad es que el abogado está en unas negociaciones y él me dijo que él me avisaba. ¿Pero qué sucedió 9 años después? Se conoce que su hijo Gerardo instauró la denuncia, pero que el proceso sigue vigente a hoy, en el 2021, 9 años después. Se trata de conciliar con las clínicas implicadas. ¿Cuál sería entonces la encrucijada entre una persona que su deber es salvar vida, según su ética profesional, y la de la entidad en la que trabaja para hacerlo? Mi nombre es Andrea Bornachera García, soy enfermera egresada de la Universidad del Magdalena en el año 2012. Desde que salí de la universidad, pues me dediqué a la parte clínica, más que todo en las unidades de cuidados intensivos, área en la cual recibíamos toda cantidad de pacientes de diferentes municipios del departamento, en los cuales algunos no podían acceder a este servicio debido a la no contratación con las IPS, entre IPS y EPS. Esto para los profesionales de la salud era bastante frustrante, porque nosotros veíamos la necesidad de brindar los cuidados de esos pacientes, pero por este tipo de no contratación no podíamos cuidarlos de la mejor manera. Hace poco, hace más o menos como 6 meses, cuando se presentó la pandemia, casi en el tercer pico, si no estoy mal, más o menos, había muchos pacientes que requerían la atención. Nos comentaban, nosotros recibíamos los pacientes de diferentes poblaciones, de pueblos aledaños que quedaban muy lejos de la ciudad, necesitaban la atención médica oportuna y no se podía recibir porque no había sitio donde ubicarlos. O por el contrario, pacientes jóvenes que necesitaban una terapia en específico que solamente se brinda al interior del país y que de acá no se podían remitir porque no había disponibilidad de camas o porque la EPS no contaba con el contrato con dicha IPS donde se presentaba ese tratamiento. Es muy triste el que se presenten este tipo de situaciones, a lo que llamaban el paseo de la muerte, porque cuando una persona accede al servicio de salud es porque verdaderamente lo necesita, y que llegue a la puerta de la clínica o que llegue a la puerta del hospital y se le diga no, en estos momentos no podemos atenderlo porque su EPS nos los impide, es bastante triste, porque de manera particular yo podría aceptarlo, pero entonces entraría en conflicto con las políticas internas de la clínica y las políticas de la EPS. Por otra parte, dentro del término el paseo de la muerte, ocurre incluso que asistiendo al mismo centro de salud, el médico no realiza el examen en forma integral, no escucha al paciente, no le brinda educación sobre cuidados y signos de alarma. En otros términos, no establece una relación médico-paciente como acto médico institucional. Tal como ocurrió con el menor Jason Smith, que posterior a estar internado 15 días en la clínica La Milagrosa, falleció a causa de una falla renal. Su madre declara que la muerte de su hijo fue por negligencia médica, debido a que no le dieron un manejo adecuado a la infección que presentaba. Mi nombre es Sara Alvarado, soy la mamá de Jason López Sierra, el niño que murió en la clínica La Milagrosa. Yo llevo al niño porque el niño hace vómitos grandes, de pura agua. Y decidió llevarlo a la Castellana. Le digo los síntomas al médico que lo atiende, le manda omeprazol para el estómago y le pone un suero y me lo manda para la casa. El niño me hizo vómito otra vez y lo llevé a la clínica La Milagrosa. Cuando llegamos allá el niño empezó a vomitar popó. Bueno, allá cuando llegamos le dieron 4 diagnósticos. Decían que tenía obstrucción intestinal, que podía ser COVID o dengue, y en última dijeron que era estrangulamiento de apendicitis.
y bueno, me lo ingresaron, pero 24 horas después que deciden abrirlo. O sea, cuando ya el niño se había contaminado la sangre, ya venía todo el problema de la bacteria. Por ende, eso llevó consecuencias de fallas renales y, o sea, yo en realidad me quejo de que fue una negligencia médica esperar 24 horas para venir a abrir al niño. Entonces lo abre y vuelve y lo cierra. El niño empieza a hacer fiebre porque obviamente tenía que haberlo dejado abierto para seguirle limpiando. Entonces vuelven y me lo abren y ahí sí en esa vez me lo dejan abierto, pero ya el niño estaba complicado. Después deciden hacerle diálisis, que es lo que lo termina de complicar. Cuando ellos me dijeron a mí que si lo dializaban el niño iba a mejorar, lo que fue mentira. No, ellos no se han pronunciado con todos los videos que yo hice y todas las quejas que di, no se han pronunciado para nada, ni las autoridades competentes, ni nadie me ha buscado para decirme nada. Que se pusieron la mano en el corazón, que actúen primero como padres, como seres humanos antes de ser profesionales o lo que sea. Quizás jugaron con la salud de mi niño. No le prestaron la atención adecuada en el momento adecuado, no lo hicieron. Ya cuando el niño se complicó era que querían hacer miles de maravillas cuando ellos mismos sabían que no había nada que hacer. Entonces quiero que las autoridades competentes, los que se tengan que hacer cargo de esto, se pronuncien. Bueno, yo sé que no hay ninguna palabra de consuelo porque no la hay. Pero que estén al pendiente y encima de los médicos, si los tienen hospitalizados, que no se descuiden para nada, porque sinceramente es muy inhumano. Las clínicas, nadie los va a atender como lo atiende la mamá, entonces uno tiene que estar ahí encima. Y que si te dicen un diagnóstico, investiga bien y al pendiente, porque en realidad ellos lo que hacen es jugar con la salud del paciente. Otra de las personas que evidencian el mal manejo sanitario son precisamente los conductores de ambulancia, quienes deben observar cómo los pacientes son llevados de clínica en clínica sin ser admitidos y terminan por agonizar dentro del vehículo. Por temas de protección a la imagen, esta denuncia será anónima y el audio será distorsionado. Bueno, la verdad es que es difícil hablar sobre este tema porque, pues obviamente así como los médicos están sometidos a una política, nosotros también lo estamos. A veces incluso se nos da, digamos, la orden de no brindar el servicio en ciertos momentos, ya sea por la congestión de pacientes que hay en la clínica o por otros asuntos urgentes que se están atendiendo o solventando, digámoslo así, dentro de la organización, pues, de la salud. En lo personal, me duele ver cómo hay pacientes que van agonizando y por más rápido que pueden ir a una ambulancia no aseguran la vida del paciente porque el cuento se ve cuando llega a la clínica donde será atendido, obviamente. También me he encontrado con compañeros que han llegado a cobrar por el servicio y de verdad que no entiendo con qué fin. No lo sé, la verdad. Al menos en mi caso, no le he llegado a hacer jamás. Antes de continuar con esta parte legal, es importante resaltar algunos casos que, aunque afortunadamente no terminaron en un estado de muerte, sí portan evidencias de cómo se encuentra el sistema de salud en la ciudad de Santa Marta. Hola, buenos días. Mi nombre es Dailin Montenegro, soy venezolana. El nombre de mi bebé se llama Daniel y Sofía. Me dedico a ser estilista. Bueno, me pasó una experiencia bastante, ¿cómo les diría? Difícil porque uno es venezolano y a veces por ser venezolano le pasan cosas que la verdad que no, o sea, no entiendo a la vez, pues. Hace poco tuve una experiencia con la niña, la fui a llevar a emergencia, a Bastida, y ahí cuando yo llegué no me querían atender porque la niña tenía que tener más de 4 días de fiebre para poderla atender. El médico me trató súper mal porque me decía que no, o sea, yo tenía que esperar y porque ella no le podían hacer examen de nada, la niña me estaba haciendo pupú sangre. Es preocupante para mí como madre, pues. Y luego de ahí solo me vio una doctora y medio me dijo ahí, no, sí, pero aquí no te la pueden atender porque aquí no hay pediatra, no le podemos hacer exámenes, los exámenes
Si se hacen, duran 72 horas. Luego de ahí me mandaron a la clínica de la mujer, que me dirigiera hasta allá porque allá era que me la podían atender. Cuando llego a la clínica de la mujer resulta que allá tampoco hay pediatra y también me iban a echar para atrás. El mismo celador enseguida me dijo no hay pediatra y no me iba a dejar pasar. Él me deja pasar es porque una enfermera que estaba ahí le preguntó cuántos meses tiene la niña, yo le respondí y enseguida ella dijo no importa, déjala pasar. Luego de ahí esperé como 2 horas para que me atendieran. Igual ahí no me atendió pediatra, me atendió una doctora de medicina general. Y ella me la atendió, no me la pudo medicar como tal porque ella dice que no es su especialidad. Me envió fue para el hospital, para el Tronconi. Pero en realidad yo no fui porque me cansé, porque uno se cansa de que en realidad lo estén mandando de aquí para allá, de allá para acá. A uno le da rabia porque pienso que todos tenemos derecho a la salud, bien sea a la educación, a todo pues. El 22 de septiembre del año en curso tuve un accidente, iba en mi cicla y un mototaxista se metió en la ciclorruta, me golpeó el manubrio y terminé contra un poste. Él se escapó, quedé privado. Ese día fui a la clínica de la mujer, me sentía bastante mal, no podía respirar y bueno, digamos que duré casi 6 horas, no me quisieron atender, me sentía tan agotado que ese día decidí ir a la casa. Pedí una cita prioritaria al otro día en la clínica de Sanitas. Ahí la doctora que me vio, me analizó y se percató que estaba bastante mal. Me remitieron de nuevo a la clínica de la mujer donde duré otras 3 horas. Infortunadamente, al final de esas 3 horas me dijeron que ellos no me podían dar respuesta. Me mandaron al centro de traumatología. Llegando allá, de nuevo otra demora porque estaban constatando que por qué me tenían que enviar de un lado al otro. Al llegar allá me dijeron que lo mejor era que me fuera a la clínica Bahía porque pues allá sí me iban a atender, digamos. Al llegar a la clínica Bahía yo ya estaba bastante agotado, bastante mal, estaba privado, llevaba pues 2 días técnicamente buscando ayuda, ya había pasado clínica de la mujer, el centro de Sanitas, clínica de la mujer de nuevo, centro de traumatología y al llegar a la clínica Bahía otra vez pues la demora, digamos. Pero ahí sí ya vieron mi estado pues demasiado mal y me internaron. Duré casi 6 días hospitalizado, 10 días de incapacidad. Sin embargo, eso fue bastante negligente porque lo hicieron por como sacarlo a uno del paso. Yo seguí bastante mal, seguía ahogado, por lo que me tuve que desplazar a Bogotá. Al llegar a Bogotá, el primer día que llegué, en ese mismo momento me internaron en la Clínica Colombia porque tenía sangre en los pulmones y pues tuve que hacer todo ese proceso de exámenes médicos. Ahí duré otros 6 días y fue una historia bastante compleja porque si no fuera por la gravedad de los hechos no hubiera sido atendido y pasé de una a otra y a otra. ¿Pero qué opinan los expertos en las leyes? Mi nombre es Rafael de Luque, soy abogado por supuesto, tengo una especialización en Derecho Administrativo y tengo maestría en Responsabilidad Civil y del Estado. Fui docente universitario por más de 8 años en estos temas y actualmente pues hago consultoría sobre los mismos. Cuando se habla de responsabilidad médica o galénica hay que entender que puede existir casos donde los daños que se produzcan son producto de acciones o omisiones del personal médico. O también se puede entender o se puede dar casos en donde esos mismos daños no los producen los médicos propiamente, sino la parte paramédica o, por decirlo mejor, administrativa del sistema de salud en Colombia. Pero en Colombia, digamos, hay una organización
para efectos de la prestación del servicio público de salud, que involucra no solamente personal médico, sino también personal, además de paramédico, háblese de enfermeros y profesiones afines, como también una parte burocrática o administrativa en donde tenemos entonces las EPS y las IPS que soportan y organizan el servicio prestado. Entonces, en ese orden de ideas, entonces tenemos que escindir en que esa responsabilidad civil que se genera por los daños producto de lo que se llama el paseo a la muerte, hemos diferenciado cuando esos daños se producen por una actuación médica o omisión médica propiamente dicha, o cuando se trata de una acción o omisión administrativa paramédica del sistema, que en ocasiones, y debo decirlo, muchas veces o muchas son las veces más las que se registran en nuestro país. Y si estas personas deciden hacer la denuncia... A ver, en Colombia, digamos, hay multiplicidad de jurisdicciones. Los eventos dañinos, o sea, las circunstancias que producen daños, los afectados tienen la capacidad de acudir a la jurisdicción penal y ahorita explico por qué, o a la jurisdicción civil. ¿Por qué? Porque, digamos, en Colombia, las conductas punibles que recogen esas acciones, comportamientos omisivos, porque básicamente son comportamientos omisivos, porque si una clínica no atiende a una persona cuando debe hacerlo, o cuando teniéndolo que hacer, pudiéndolo hacer, lo remite a otra, y esa otra, lo que se está produciendo en últimas es una afectación a un bien jurídico que es tutelado por el derecho penal, que es la integridad personal o inclusive la vida. Si la persona muere, podemos estar, dependiendo pues de la tesitura del caso y los matices, podemos estar en presencia de posible conducta de homicidios culposos. Podría acudir a la Fiscalía General de la Nación y hacer una denuncia o poner en conocimiento que hay una posible comisión de homicidio culposo por esa omisión que hizo la clínica al incumplir un deber legal de atención inmediata a una situación de urgencia. Es innegable que hay hechos que marcan en el ámbito legal. Dentro de su trayectoria y partiendo de la investigación planteada, ¿cuál es el caso que más le ha impactado a usted? Yo atendí hace unos años, que fue paseo de la muerte. Un niño, nunca se me olvida porque cuando yo tomé ese caso, mi hijo mayor tenía la misma edad, que había resultado quemado gravemente por una explosión de una estufa de gas. Este niño en cuestión fue a la clínica. Esta clínica no tenía pabellón de quemados y entró en el viacrucis de esperar que administrativamente la EPS renovara el convenio con el pabellón de quemados, con la UCI de quemados de la Clínica del Norte en Barranquilla. Eso es una especie de paseo a la muerte, porque no lo podían atender así ahí, pero no lo podían llevar allá. ¿Qué sucede? Los médicos, en una labor heroica, porque yo debo reconocer que esos médicos, yo entrevisté a varios, y enfermeras hicieron todo lo posible porque ese niño tuviese la mejor condición posible, y adaptaron dentro del ámbito restringido de esa clínica un espacio lo más aislado que se podía, no sé qué, pero advertían, ojo, a este niño hay que llevarlo, y el coordinador de la EPS en cuestión pues decía, no, que todavía no está el convenio, los padres lloraban, bueno, el asunto. Llegó un momento tal que es terrible, al niño tuvieron que sujetarlo por las muñecas para evitar que se rascara. Era un niño muy pequeño y obviamente cuando despertaba su primer instinto era las ataduras llegaron a cortarle la mano, tuvieron que amputarle la mano. Al cabo de 6 días logran llevarlo a Barranquilla. Cuando llega a Barranquilla no está el convenio y lo devuelven. Cuando logran llevarlo nuevamente a Barranquilla, ya el niño iba en una condición tan deteriorada que a los 2 días tuvo el deceso. O sea, no encuentro más drama que comentarlo. O sea, los mismos hechos narran del drama. Ahora imagínense si yo les adiciono a eso que la familia se destruyó. Porque a veces, digamos, pues la víctima y el sufrimiento fue del niño, obviamente, pero el niño murió y de alguna manera
descansó, porque no me imagino una tortura más terrible de estar en un hospital quemado a esa edad sin esa atención. Los padres quedan vivos y obviamente los padres, como pasa en muchos eventos, cada uno recriminaba quién no había hecho las cosas que debía hacer. De hecho, ese día el niño estaba a cuidado de su abuela y la abuela murió como mueren los canarios, de pena, porque ella hasta sus últimos días siempre aseguró, yo la logré entrevistar un par de veces, que la culpa de lo que le había pasado al nieto era que ella se descuidó fritando las tajadas. En cada campaña electoral, entre las promesas más sobresalientes y esperadas por los colombianos, se encuentra sin falta el mejoramiento continuo del sistema sanitario. Sin embargo, dentro del entorno samario, familias como las de Gerardo Pinto y Jason solo han podido recibir desesperación, dolor y repudio ante la atención brindada por el Servicio Público de la Salud, añadiendo así la zozobra al no obtener respuestas por parte de los responsables. Por tanto, ahora se espera conseguir consuelo, hallando justicia para sus seres queridos, que aunque saben eso no les devolverá la vida, evitará al menos la impunidad de los hechos. En honor a todas las víctimas que sufrieron el Paseo de la Muerte.